Increíble, ¿no? Lo que s'ha viscut vint. No se pot fer més i tindre menys premi. Está claro que sí, pero esto es el fútbol y es un juego y bueno, puedes ganar, perder o empatar, pero bueno, la verdad que en primer lugar felicitar al Tarazona porque ha pasado la eliminatoria y hay que ser señores y hay que felicitar cuando pierdes, hay que saber perder. Creo que se merecen las felicitaciones después, pues bueno, como comentas, yo creo que más no podemos hacer. Hemos marcado 3 goles, hemos dado 2 postes, un penalti que no nos han pitado. Pero bueno, esto forma parte del juego y hay que aprender y hay que seguir. Yo estoy orgullosísimo hoy, sobre todo de la afición. La afición ha sido impresionante y sobre todo, y con letras mayúsculas, de mi equipo. Mi equipo ya ha creído hasta el final, nos han marcado un gol, no hemos caído, hemos cambiado en el descanso 4 cosas, las hemos interpretado perfectamente. Hemos marcado los 3 goles, luego hemos hecho un cambio defensivo para aguantar y bueno, pues esto es el fútbol. 2 veces que han tirado gol, 2 goles que han marcado. Allí en su campo tiraron una y marcaron una. Nosotros, pues bueno, ya habéis visto hoy las veces que hemos llegado, cómo hemos jugado abierto, hemos jugado por dentro, hemos jugado por fuera, luego hemos jugado directo, hemos tenido el control del balón prácticamente toda la eliminatoria, pero luego repetir, esto es un juego y a veces, pues bueno, te toca vivir lo que nos ha pasado, ¿no? Una desgracia. No una decepción, para mí es bueno, un pasito atrás, pero que yo creo que nos vamos a levantar muy rápido porque lo que hoy se ha visto en el campo yo creo que quedará para mucho tiempo porque yo creo que se ha visto un partido auténtico, pero de verdad, un partido de playoff de los buenos con todo, con goles, con ocasiones, con penaltis, largueros, goles, golazos, bueno, esto es el fútbol, pero bueno, orgulloso de mi equipo, eso sí. Miguel Ángel, ens va donar ganes a tots des de la grada saltar, abrazar-vos els jugadors, que hem vist mal, com és el vestidor? Pues lógicamente el vestuario ahora pues bueno, pues no está bien, no es normal, la gente está tocada, está llorando, porque al final cuando te lo dejas todo, pues bueno, estas cosas pues saben peor, ¿no? Pero bueno, es lo que les estábamos diciendo ahora a los chavales, que se tienen que levantar, que si hemos llegado hasta aquí y hemos perdido hoy la eliminatoria como la hemos perdido, hemos muerto con nuestras ideas, hemos muerto jugando un muy buen fútbol. Hemos hecho una temporada sensacional, el objetivo era hacer el playoff, hemos pasado a la segunda y desde mi punto de vista merecíamos pasar a la final, no ha podido ser, pero solo me queda felicitar a todo el mundo y bueno, ahora descansar un poquito y levantarnos, porque lo que se ha visto hoy en el campo yo creo que hacía años que no se veía. ¿Tens la sensació de que no ha passat el millor equip? Sin duda, o sea, nos han tirado 3 veces, pero bueno, ya el problema del fútbol es esto. 3 veces 3 goles, tú puedes tirar 15, pero si no marcas los mismos, pues bueno, te quedas fuera. Una lástima, porque creo que hemos hecho muchos méritos para pasar la eliminatoria, pero bueno, esto es un juego y nos ha tocado ver la cara opuesta. Míster del Tarazona ha parlat meravelles de l'Ontinyent, superequip, que feia molt de temps que no havia un equip d'aquestes característiques de jugat així a futbol. El que passa és que imagina que això servirà de poc consol, ¿no?, després de no passar l'eliminatòria. Bueno, sirve, la verdad que sí, porque al final estos chavales yo creo que se han ganado que el entrenador de que va a pasar a jugar la final pues hable bien de estos futbolistas, ¿no? A partir de ahí yo creo que es positivo, lógicamente, bueno, hemos tenido la mala tarde, por decirlo de alguna manera, en 2 golazos, por decirlo de alguna manera, y bueno, hay que levantarse, ya te digo, yo estoy un poquito fastidiado por mis jugadores, porque se lo han dejado todo durante estos 10 meses, pero ya te digo, si había que morir como lo hemos hecho hoy. Míster, el míster del Tarazona no considera decisiva l'actuació arbitral, però jo crec, i crec que ho hem vist tots, que ha sigut superdecisiva. Si xiula el penal no hi havia eliminatòria ja, estava la cosa sentenciada, no? Inclús abans del segon gol del Tarazona hi ha una falta que li faran a Ontinyent que tampoc la xiula. Estem parlant de 2 accions decisives en la eliminatoria. Sí, yo desde mi posición en el banquillo el penalti lo veo más que claro. Luego estaba hablando con el futbolista en cuestión y me ha dicho lo mismo, que era clarísimo, lo ha arrollado el defensa, pero son factores externos y ahí no podemos entrar, pero sí que han habido jugadas puntuales como la del penalti y alguna faltita más que bueno, que no ha estado quizá midiendo a los 2 equipos por igual, pero bueno, estas cosas ahora ya, pase lo que pase, ya estamos ahora fuera. Mister, buenas tardes desde Tarazona. ¿Usted cree que la actuación arbitral ha influido en la eliminatoria en general, no en el partido en concreto? Tanto en el de vuelta como en el de ida. No, es que no voy a entrar... Allí no le escuché hablar y aquí sí parece ser que está hablando, y allí se habló de hasta 4 penaltis clarísimos y no se mencionó para nada ni en rueda de prensa. No, por eso le comentaba, ¿no? No, simplemente he contestado a tu compañero porque me ha preguntado del tema, pero
A mí el tema arbitral realmente me da igual, porque mañana no vamos a estar en el sorteo. L'Eglésia, segon gol, com un poc quan ningú se l'esperava, ha sigut de jugar més el factor sorpresa ahí, un poc l'efecte del baló, com Bueno, desde mi posición es difícil verlo, ¿no? Con tanto jugador por el medio, pero bueno, ha sido un tiro muy lejano y bueno, y ya cuando lo hemos visto estaba dentro de la portería, ¿no? Pues bueno, estas cosas suelen pasar, han tirado 2 veces, han marcado 2 goles y ya han pasado la eliminatoria, hay que felicitarles y ya está, pero que ahora igual hubiéramos podido hacer algo más, pues desde mi punto de vista no, desde mi punto de vista creo que hemos hecho todo y más, 3 goles, 2 largueros, un penalti no pitado, o sea, no puedo achacar nada a mis futbolistas, ni a la afición, ni al club, ni a nadie, simplemente felicitarlos. Mister, li pegues voltes al canvi d'aquest Chico quan estaves en el moment de fer-lo? Perquè si, igual després haver pogut necessitar. Jo quan has fet el canvi ho he pensat, i per l'amor de Déu que no vingui un segon gol. No, porque ha sido él el que nos ha pedido el cambio, estaba destrozado, no podía más y teníamos que tomar alguna variante defensiva también, porque en ese momento la eliminatoria caía de nuestro lado y lo que hemos hecho es pues, bueno, reforzar un poco el centro del campo y sacar un hombre fresquito atrás para que nos aguantara, ¿no? Pero bueno, luego si te marcan el golazo que te marcan, pues todo queda ahí. Miguel Ángel, la gent se m'ha tocar, necessita coses ja positives. Anem a veure Miguel Ángel Muyol l'any que ve en l'Ontinyent. Bueno, ahora toca descansar unos cuantos días y ya ahora mismo la verdad que no, ni me preocupa esa cuestión. Ahora ya te digo, vamos a descansar, vamos a levantar la moral de los jugadores, quedaremos esta semana para cenar y para despedirnos y a partir de ahí ya podemos ir hablando de cosas.